Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para las pymes en este momento del año con tantas necesidades de efectivo. ¿Cuáles son los bancos con las líneas más convenientes para financiar capital de trabajo? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a analizar el primer año de Mauricio Macri en materia económica. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos como siempre aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Ascala y al igual que el miércoles nos acompaña Gustavo Nefa en esta oportunidad, como hacemos todos los viernes, para brindarte recomendaciones de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este día feriado. Vamos a, como siempre, tenemos igual mucha información, así que vamos a comenzar con ella. Vamos a comenzar con un tema muy importante para aquellas personas, o un tema que uno tiene que tener en cuenta cuando va a comprar un vehículo 0 kilómetros. La verdad que yo no lo he tenido nunca en cuenta, nunca me he fijado antes de comprarlo. ¿Cuáles son los modelos y marcas que más probabilidades tienen de ser robados en nuestro país? Bueno, ya me tiene esta información para vos. Así es, tiene que ver con aquellos autos que a través de un estudio, que es una compañía de rastreadores satelitales, ¿sí?, lo que hace a partir de 200.000 autos, hacer una estadística de aquellos autos que son los más robados. Los más robados en vía pública cuando están estacionados y los más robados a mano armada. A ver, con la cuestión de la mano armada llegamos a una situación de delincuencia e inseguridad que tiene que ver hasta con la propia vida del ser humano, con lo que es cuando están estacionados directamente a la estructura del vehículo y situaciones, en realidad cuestiones fundamentales que uno tiene que consultar cuando va a adquirir ese vehículo, porque no es lo mismo que un auto se pueda robar fácilmente, sacar de donde está estacionado, a que no. Y en esa estadística, los autos que figuran como más robados son el Fiat Uno, el Gol, el Fiat Punto, el Bora y el Honda City, ¿sí? La lista es un poco más grande, tienen distinto nivel de siniestralidad. Y yendo a camionetas, por ejemplo, la Amarok, Alejandro, y la S10 son las más robadas cuando están estacionadas. Ahora, la Hilux es la más robada a mano armada, ¿sí? Te mencionaba recién el Honda City. Bueno, el Honda Fit, por ejemplo, tiene una tasa de siniestralidad mucho menor. Fíjense, mismo dentro de una misma marca, por eso les traigo el caso. Esto también en el marco de otros estudios que salieron en cuanto a inseguridad, que marcan algunos barrios como los más inseguros, entre ellos el Bajo Flores y el barrio de Barracas, ¿sí?, que encabezan, no solo en realidad esto tiene que ver con robo, sino con otro tipo de crimen, pero bueno, un mapa que en realidad lo que le queremos traer como herramienta a ustedes es que consulten siempre cuando uno está comprando y también de repente puede llegar a tener esta herramienta a la hora de adquirir un vehículo. Estamos en diciembre, ahora en enero y en febrero se toman muchas decisiones en esta materia. Esperemos que muchas. No, tal cual, un tema para tener en cuenta cuando uno compra un vehículo. Vamos a cambiar de tema, vamos a brindar ahora información muy importante para todas las pymes en este momento del año de grandes necesidades de efectivo. ¿Cuáles son los bancos con las líneas más convenientes para financiar capital de trabajo? Así es, llega la hora de pagar para las pymes aguinaldos, vacaciones, otros gastos que se suelen acumular también sobre el cierre del año, así que es mejor preverlos con anticipación, ir al banco con tiempo y pedir estas líneas de crédito para financiar capital de trabajo que suelen ser mucho, pero mucho más económicas que otras alternativas, como por ejemplo pueden ser el giro en descubierto. Entonces vemos cuáles son las tasas de interés que ofrecen las principales entidades financieras. Fíjense, Banco Provincia 29%, Credicop 30,5%, Banco Nación 31% anual, Ciudad 32%, Banco Macro 34%, son préstamos siempre a 12 meses, Hipotecario 35%, con 37% Santander Río, con 38% el Banco Galicia y cierra la lista Francés y Supervir con 39%.
Hay mucha diferencia también, como vemos, entre las tasas de interés, de 30 hasta 39%, así que hay un 30% más de interés que uno paga según el banco que elijamos para tomar el préstamo. Entonces, toda esta información, como siempre, la pueden encontrar en detalle en nuestra página de Facebook. Una buena noticia para las empresas es que siguieron cayendo las tasas de interés que pagan por este tipo de financiamiento. Recordemos que en marzo, abril de este año, las tasas superaron con holgura el 40% en este segmento, así que realmente una buena noticia que hayan bajado de esos niveles tan elevados. Vamos a comenzar, abrimos como todos los viernes esta sección dedicada a todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre también, con una propuesta, una recomendación para aquellos inversores más conservadores, aquellos que suelen colocar su dinero en plazo fijo e incluso, Gustavo, tal vez preocupados esta semana por la posibilidad de que se incorpore una tasa de interés. Ya no va a ser a los plazos fijos minoristas, pero por ahí hay alguien aquí que tiene depósitos importantes, ¿no? El sistema. Sí, gravar la renta financiera implica un sobrecosto para el ahorrista, ¿no? Para el inversor. Y eso, digamos, que estaba exento tradicionalmente en Argentina. Recordemos igual que en el proyecto se establece este tributo para los depósitos a plazo fijo superiores al 1.500.000 plazos fijos pesos, ¿no? mayores a 1 millón, correcto, que define la tasa Badlar, pero también para las LEVACs, con lo cual una inversión tradicionalmente muy rentable, sobre todo en la primera parte del año, con tasa del 38%, que se ha ido bajando el Banco Central hasta 24,75, ha sido tradicionalmente la inversión, digamos, ganadora en cualquier, digamos, ranking. No debe estar, Gustavo, muy contento Federico Sturzenegger, ¿no? Con este proyecto que, que para está nada, atravesando el Congreso. Y ¿no? cualquier medida que atente contra la captación de dinero para financiar, ya sea el déficit cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, o el déficit del Tesoro, que es el déficit primario, va a venir a traer complicaciones al gobierno a futuro. Pero bueno, a ver, no dimos la recomendación, nos distrajimos. A ver, vamos con la recomendación para todos aquellos que nos están viendo. Viene fin de año y en fin de año el dólar se recalienta y lo hemos visto estos días con un nuevo máximo, como has dicho, el día miércoles en 16.20. Y en día de feriado conviene estar analizando la estrategia hacia adelante, sobre todo cuando viene el verano. Yo me posicionaría más en bonos en dólares, seguiría estando en bonos en dólares. Van a captar la atención del mercado los bonos cortos, no los bonos largos que van a estar sujetos a todos los vaivenes de lo que ocurra en el mercado internacional, del discount en adelante. Pero sí podemos trazar entre el año 2020 y 2024, hay 3 alternativas ahí muy interesantes de bonos en dólares que han caído, con distinta sensibilidad, como el Bonar 2020 y el Bonar 2024, que presentan tasas de retorno entre 5 y 6%, pero que son sumamente atractivas para un portafolio moderado. No totalmente averso al riesgo, pero moderado. ¿Te gusta algún bono en particular, Gustavo? El Bonar 2020 es un bono muy bueno, es un bono que es bullet, es decir, que paga todo al vencimiento, a diferencia del Bonar 2024, que también es un bono en dólares, ajustable en dólares, pagadero semestralmente, pero que tiene una amortización a partir del año 2019 en 5 cuotas hasta el año 2024, muy atractivo, que te baja el riesgo, te expone menos en los últimos años de vencimiento. Muy bien, perfecto. Recomendaciones entonces de Gustavo para todos ustedes. Con esto cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Ya estamos aquí con Pablo Colombo en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. A ustedes. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a brindarte información sobre la situación de una entidad bancaria y también te vamos a hablar de este nuevo servicio que comienzan a ofrecer los bancos.
Así es, y mientras vemos en pantalla los números de las principales entidades financieras, atención, principalmente gasistas, pintores, plomeros, cuentapropistas que trabajan muchas veces en efectivo. Bueno, ahora con el celular ya pueden cobrar con tarjeta de crédito, simplemente adhiriéndose al servicio de Postnet en móvil, por celular, que están ofreciendo muchos bancos a partir de este mes. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar a responder todas las consultas y vamos a empezar con la de Andrés. Andrés pregunta si en caso de fallecimiento de un pensionado al que le corresponde la reparación histórica, ¿no? Este plan que lanzó este año el gobierno, sus herederos cobran ese dinero. Bien, en principio, si hay un tiempo entre la fecha en la cual se hizo la aceptación y la homologación de la Ley de Reparación Histórica y el momento en el que fallece esta persona, teóricamente sí, se junta un retroactivo que los herederos podrían reclamar. No está establecido en la ley, no ha pasado todavía porque todavía no se ha homologado ningún acuerdo. De hecho, recién el 30 de noviembre la Corte aprobó el reglamento. Pero teóricamente sí, se podría hacer un reclamo por las diferencias devengadas y no percibidas por el beneficiario. Por eso, entre el momento en el que se homologó el acuerdo y el momento en el que cual efectivamente correspondería el pago o que fallecimiento de la persona, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, algo que veremos seguramente en las próximas semanas. Bueno, y vamos a seguir ahora con la pregunta de Analía, que quiere saber si a quienes les corresponde el ajuste por la reparación histórica, otra pregunta relacionada con este tema, y lo aceptan después, siguen percibiendo el aumento que otorga el gobierno en marzo y septiembre. Bien, acá hay una aclaración que a mí me gusta hacer siempre cuando la gente viene a consultar, que es el tema de que no se otorga por el gobierno. Es decir, hay una ley de movilidad previsional Tal cual. Que en los meses de marzo y en septiembre establece aumentos de acuerdo a índices que son variados, salarios, etcétera, etcétera, y que con eso se elabora el monto del aumento que se va a otorgar. Con lo cual, obviamente, la Ley de Reparación Histórica corrige los haberes por reajuste del haber inicial o por reajuste que no tuvo en su momento, pero sí se van a seguir otorgando esos aumentos porque es lo que corresponde y es una ley nacional. Desde ya, obviamente, además se va a hacer el aumento sobre el haber reajustado. Exactamente. Tal cual. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Vamos a continuar haciendo las recomendaciones de inversión. En el bloque anterior hicimos una recomendación para un inversor conservador. Ahora vamos a ir con una alternativa más atrevida. Muy bien, les voy a ofrecer dos alternativas para los inversores más amantes al riesgo. Una es una compra de oportunidad. Es el Bonar 2046, el bono más largo que tiene el tramo de la curva argentina. Es para inversores un poco más institucionales, es para inversores más arriesgados también, que ha bajado muchísimo a partir de que Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos. De los $115 ha bajado hasta los 92, se encuentra en recuperación, ha tenido un rebote en esta última jornada muy fuerte, el día miércoles, y vemos que podría encarar una recuperación, obviamente sujeto a un riesgo alto. La segunda alternativa es el sector bancario. Es un sector que ha disminuido muchísimo en las acciones más representativas. Grupo Financiero de Galicia, Banco Macro y Banco Francés han tenido retrocesos importantísimos en los últimos 2-3 meses, correspondiente también al contexto internacional. También un poco de la baja de los bonos ha repercutido en las carteras de trading de los bancos y los deja en una inmejorable posición para comprarlos de cara al año 2017 y una recuperación del consumo y posiblemente de los bonos. Muy bien, perfecto. Hay recomendaciones que podés tener en cuenta. Y vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros y brindando una información muy importante para los motociclistas. Así es, con la información que nos consultaste a través de las redes sociales, en pantalla tenés los datos. Y atención, como decías vos, Alejandro, si tenés una moto y si vas al microcentro en la semana, atención, porque el gobierno porteño va a empezar a acarrear estos vehículos que entran en 4.000 unidades por día y están en un 75% en infracción, ocupando las veredas. Seguramente las viste si andás por allí, así que atención con esta información. @Café Financiero, en Twitter, en Facebook también Café Financiero, nos escriben y les respondemos.
Bueno, cerramos así este bloque con información, como siempre, muy importante que tenés que tener presente si contratás a una compañía de seguros, informarte sobre la situación de solvencia de la institución antes justamente de contratar la cobertura. Al regreso vamos a estar dialogando, haciendo un balance sobre este primer año de Mauricio Macri en el gobierno en materia económica. Bueno, y como decía hace algunos instantes, vamos a repasar justamente este primer año de la gestión de Mauricio Macri en materia económica. Esta gestión cumple un año justamente el día de mañana. Así que vamos a repasar lo que ha dejado estos primeros 12 meses. Voy a comenzar diciendo, ¿no?, por el lado positivo, ¿no? Ha habido una intención de reordenar la economía tras haber recibido nuestra administración una pesada herencia de la anterior. El punto negativo es que no se han logrado avances importantes en el cumplimiento de este propósito. Por ejemplo, bueno, un tema que hemos mencionado mucho aquí en Café Financiero, que mencionan la mayoría de los economistas, es la situación fiscal, que se encuentra en una situación tan grave o peor que la heredada, ¿no?, con un déficit fiscal que este año va a terminar por encima del 7% del PBI, un nivel realmente preocupante y que no se puede sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Esto hay que corregirlo en el transcurso de los próximos años y va a ser un indicador central del futuro de la economía argentina. Si no hay éxito en la solución, en la reducción de este déficit, vamos a tener graves problemas en el futuro, más tarde o más temprano, dependiendo obviamente de lo que suceda con el contexto internacional. Y el otro área en donde tampoco ha habido avances importantes es la competitividad de la economía. Tras la salida del cepo cambiario, con la eliminación de las retenciones que restableció cierta rentabilidad a las economías regionales, a los sectores de la economía argentina que compiten en el mundo, comenzó a registrarse un proceso de atraso cambiario muy marcado en una parte del año, que lo que significa es que los costos de las empresas argentinas que compiten en el mundo aumentaron por encima del precio de sus productos. Y la verdad que terminando el año, su situación no ha mejorado en forma significativa en relación a que sucedía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esas son las principales preocupaciones que a mí me quedan. No sé cuáles son las tuyas, Santi, en este balance que estamos haciendo. Sí, Ale, yo creo que fue el año en que no se terminaron de arreglar los problemas, ¿no?, que se arreglaron a medias. Y te cuento 3 casos puntuales. El primero es el cepo, ¿no? Como vos decías, bueno, el gobierno cumplió con su promesa, a los pocos días de asumir salió del cepo. Pero sin embargo, el tema del dólar no se arregló. Cuando festejaron que el dólar se había ido a 13%, de 10 a 13, dijeron, bueno, vieron que tanto no subió, ahora ya estamos en 16,20 y como vos decís, seguimos con un problema de atraso cambiario. O sea, después de una devaluación del 60%, todavía seguimos con atraso cambiario. O sea, el cepo, por un lado, ¿no? El segundo tema es el tema de la deuda. También pusieron mucho énfasis sobre el comienzo de la gestión en arreglar con los fondos buitres. Se le pagó un montón de plata a los famosos holdouts tratando de resolver el problema de la deuda. Pero sin embargo, el costo financiero no bajó para Argentina. Sigue siendo muy alto, de 8% o similar hoy en día, y además se ha emitido una cantidad enorme de deuda que hace, bueno, ver justamente cuál es la sustentabilidad, tanto a gobierno nacional como a gobierno provincial. Fue un año en que se emitió cerca de 40.000 millones de dólares de nueva deuda, con un costo financiero de vuelta entre 7 y 9%. Bueno, un tema, Santi, relacionado con lo que decía yo hace algunos instantes, ¿no? El enorme déficit fiscal que hoy tiene no solo la nación, ¿no?, porque también suman las provincias a esa grave situación, ¿no? Y te termino, si querés, con el tercer aspecto de este nido de problemas no resueltos, que tiene que ver con lo que vos decías, Ale, el tema del ajuste. Fue un año donde los argentinos sentimos el ajuste. Hubo recesión, subieron las tarifas de gas, subieron los principales servicios públicos, mucho, realmente. Hubo un ajuste, o así lo sentimos, ¿no?, muy importante en la economía, pero sin embargo el déficit fiscal, como vos mencionabas, no ha bajado. Entonces tenemos cepo, deuda y ajuste. 3 problemas de alguna manera encaminados por el gobierno, pero sin terminar de resolverse.
Para Gustavo, tu opinión. Sí, creo que están en lo cierto. Creo que yo discrepo igual, Santiago, con la reducción del costo argentino. Creo que la financiación a tasas mucho más bajas es un beneficio para la ampliación de capital, la refinanciación de las deudas, etcétera, que había sido vedado durante los últimos 3 años, te digo, en los últimos año y medio, 2 años, con un default técnico a cuestas, con lo cual eso ha sido un impacto muy positivo. Eso permitió a algunas empresas salir al mercado de capitales en busca de fondos frescos, incluso con proyectos productivos. Pero la deuda está en la reactivación. Es decir, la ciencia social, que es la economía, no tiene un instrumento con la seguridad de que al aplicarlo te va a dar ese resultado, porque justamente es una ciencia social. Con lo cual, en este prueba y error, y con cuadros no tan capacitados en los mandos medios, no en los mandos más altos, se ha ido trazando, digamos, un escenario donde hubo que corregir sobre la marcha muchas cosas. De hecho, el tema de las tarifas, frenado por la justicia, pero ha entrado, digamos, en una discusión de cómo hacerlo. Nadie discute si hay que hacerlo o no, pero sí cómo hacerlo, y ahí hubo un poquitito de desprolijidad. Pero la cuenta pendiente es la reactivación, porque ninguna deuda es buena o mala de por sí, sino tenés que ver para qué lo vas a usar, para qué lo vas a aplicar. Hay economías que crecieron con mucha deuda y ha sido positivo porque invirtieron en infraestructura. Y como decías, Alejandro, un tipo de cambio apreciado que quizás a la Argentina no le sirve hoy, quizás en otro país no resulta ser un problema, sino porque Suiza tiene un tipo de cambio tan alto y no se quejan los suizos de la apreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque trae capitales, puede ser un país serio, pero porque tiene una meta fiscal, política monetaria, no tiene inflación, que viene a resguardar el capital que atrae. También tienen otro nivel de productividad, ¿no, Gustavo? Correcto. Correcto. Claro, yo no decía que haya sido mal encaminado el tema de la deuda. Lo que digo es que a pesar de haberle pagado los fondos buitres, la Argentina todavía sigue con un costo financiero alto. Fíjate que el kirchnerismo también se endeudaba al 8%, cuando endeudaba a YPF, cuando le colocaba bonos a Chávez. Esa plata también pagaba un 8%, que en ese momento era el doble de lo que pagaban otros países de la región, caso Uruguay, Brasil, ni hablar de Chile. Argentina hoy en día sigue, después de haber tratado de resolver ese problema, con el mismo tipo de costo financiero, por el doble de otros países de la región. Tendrá que ver con la reputación, tendrá que ver con otras cuestiones, pero lo cierto es que no se resolvió. Claramente toma tiempo. Los mercados, digamos, al ver un cambio político y hasta institucional muy importante, tampoco avanzan muchos casilleros en otorgarle calificaciones mucho más altas. Mencionaste Brasil, mencionaste Uruguay, mencionaste, bueno, otros países como Chile, Perú, Colombia han sabido aprovechar en los últimos años la baja de las tasas de interés internacionales. Argentina no, todo lo contrario, ha ido en aumento su costo de financiamiento totalmente a contramano. Bueno, creo que Argentina está alineada como para poder aprovechar esta baja que se dio a lo largo de todos estos últimos años, pero justamente viene a contramano de un escenario internacional donde las tasas empiezan a subir. Así que eso es un poquito más complicado. Pero bueno, el hecho en definitiva es que coincidimos en que no se han terminado, ¿no?, de generar las condiciones para que la economía argentina entre en un sendero de crecimiento sostenido, ¿no? Creo que tanto Santiago como vos, Gustavo, como yo coincidimos en que todavía hay una parte importante del trabajo que no ha quedado completo. Sí, no hablamos todavía siquiera de lo que es el frente social de la economía, ¿no? La cantidad de desempleados, las empresas que han cerrado, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Creo que si uno empieza a mirar todos los indicadores de la economía uno por uno, es realmente difícil encontrar buenas notas, a pesar de que el presidente se haya puesto un 8, ¿no?, como calificación, pero es difícil encontrarlo. Vamos cerrando, ¿algún comentario adicional? No, que en una Gustavo? economía en crecimiento, todos estos puntos pendientes que quedaron en el tintero, este deseo de reactivación y todo eso, en realidad con el crecimiento por lo menos se minimizan. Por lo menos hay economías que crecieron con un crecimiento de la deuda incluso más que proporcional, que han quedado totalmente reducidos, digamos, a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque el crecimiento te permite licuar el peso de esa deuda en la economía, así como los ajustes sociales se van reduciendo a medida que el crecimiento produce un efecto derrame, cosa que no se vio en este último año, efectivamente. Muy bien, pero bueno, el interrogante que resta es si la sociedad argentina todavía está, ¿no?, dispuesta a asumir, a hacer los esfuerzos que todavía restan, ¿no?, para construir una economía que funcione y que pueda crecer de manera sólida y sustentable. Ese es el principal interrogante de cara al futuro. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.